Amigos, en este video les quiero explicar un poco algunos conceptos que nos ayuden a comprar una herramienta eléctrica. Hay muchos conceptos que son bastante desconocidos para la gente y en YouTube está lleno de tutoriales sobre herramientas. Yo cuando empecé a comprar herramientas lo primero que hice fue empezar a buscar los tutoriales de YouTube y está repleto de errores. Entonces yo quiero en cierto modo dar algunas ideas, algunos conocimientos básicos que nos permitan encontrar la mejor herramienta, comparar dos herramientas, saber cuál es mejor que otra y saber qué significa cada una de las especificaciones. El primer concepto es el voltaje. El voltaje nosotros lo podemos pensar como la presión que hace correr el agua en una cañería. El voltaje es la presión. Supongamos que tenemos un estanque arriba del techo de la casa. El voltaje es la presión por gravedad que hace que el agua baje y corra por la cañería. O supongamos que tenemos un estanque al nivel del suelo, pero tenemos una bomba de agua que empuja el agua. Y esa presión que se hace sobre el agua es el voltaje, lo que hace que el agua se mueva. El otro concepto es la corriente. El voltaje, a propósito, el voltaje se mide en volt, obviamente. La corriente, a diferencia del voltaje, la corriente es como la corriente de agua, es el flujo de la electricidad a través de un circuito. Entonces, si hay mucha corriente es porque hay mucho flujo. Imagínense una cañería muy grande donde hay un gran flujo, o una cañería chiquitita donde el flujo es poquito. La corriente es ese flujo, la cantidad, el caudal de electricidad que pasa por un circuito. La potencia, la corriente se mide en amperes. La potencia es la capacidad que tiene la máquina para hacer un trabajo con cierta corriente y con cierto voltaje. La potencia se calcula multiplicando la corriente por el voltaje, o sea, multiplicando la presión por el caudal. La potencia se mide en watts, pero hay otra medida de potencia o capacidad, no de potencia, sino que de capacidad para hacer trabajo, que es mucho más importante, que se llama el torque o la torsión. El torque es la potencia en watt multiplicada por la velocidad de giro, por la cantidad de vueltas que está dando la herramienta. Aquí hay un asunto también que es interesante, que diferencia las herramientas que son inalámbricas, como esta, a las diferencias que se enchufan, que les voy a mostrar al final del video algunas de las herramientas que tengo, y van a ver que algunas se enchufan, otras son inalámbricas y tienen ventajas una sobre otra. La potencia en watt de una herramienta normalmente es la que se especifica en las herramientas que se enchufan. Y no quiere decir la potencia que tenga la herramienta, sino la potencia que consume la herramienta. Por ejemplo, una sierra circular de 600 watts es que consume 600 watts del enchufe. En las herramientas que no son enchufables, sino que son inalámbricas, la especificación importante no es la potencia, sino que el torque. O sea, la fuerza que tiene la herramienta, la fuerza que ejerce cuando gira. El torque es potencia por giro, por velocidad de giro. Entonces, en las herramientas inalámbricas es donde nos tenemos que fijar cuál es su torque. El torque típico en las herramientas inalámbricas va entre 40 Nm, el torque se mide en Nm, va entre 40 Nm y 100, 150. Mientras más Nm, más fuerza tiene de giro. Y el consumo típico de una herramienta que se enchufa va entre 500 a 1500 watts, más o menos. Depende mucho de la herramienta, pero
Ese es el rango de las herramientas chicas. He visto en YouTube decir las barbaridades más grandes acerca de las herramientas eléctricas. Por ejemplo, en muchas partes dicen: esta herramienta de 18 volts es más potente que una de 12 volts. Mentira. Eso no tiene nada que ver, la potencia, con el voltaje. ¿Qué significa el voltaje? Las herramientas inalámbricas, hablemos directamente de las inalámbricas, tienen una batería, ¿no es cierto? Esta es la batería. La única diferencia que hay entre una herramienta con batería de 12 volts y una de 18 es que la de 12 volts se va a tener que cargar más seguido. La carga le dura menos. Cuando dicen en YouTube las baterías de 2 amperes y de 4 amperes, eso es un error. Las baterías tienen una marca que dicen cuántos ampere hora. Ampere hora no es una medida de corriente, sino que es una medida de capacidad de la batería. Existen baterías de 1 ampere hora, de 2 ampere hora, de 4 ampere hora. Los ampere hora de una batería, ampere hora, no amperes. Ampere es una medida de corriente, ampere hora es una medida de capacidad. ¿Qué quiere decir? Cuánto va a durar la batería antes que se descargue completamente.